Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos a este Facebook Live, donde llevaremos a cabo el tema de presupuestos participativos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la localidad. Recuerden, este es un espacio de diálogo e interacción con la comunidad, una estrategia con el propósito de socializar y resolver las inquietudes, dudas y observaciones que puedan surgir frente al proceso de presupuestos participativos. Damos inicio invitando a Ana Milena Roa, referente territorial de la Veeduría Distrital. Bienvenida y gracias por compartir en este espacio. Muy buenas tardes para todos y todas. Primeramente reciban un cordial saludo de parte de la doctora Adriana Herrera Beltrán, veedora distrital, y del doctor Juan Fernando Gómez, veedor delegado para la participación y los programas especiales. Bueno, yo acá tengo una intervención un poco corta, hablando sobre la importancia de la rendición de cuentas, de los diálogos ciudadanos y también puntualizar tres herramientas que tenemos desde la veeduría distrital para que ustedes quienes están conectados puedan conocer más un poco de nosotros. Me permito leer para ustedes. La participación de la veeduría en el proceso de rendición de cuentas local tiene un sentido misional. Como órgano de control preventivo, no solo ejercemos una función de observación, sino que también promovemos la participación ciudadana para el seguimiento, la evaluación y el control de la gestión pública. Propendemos porque las entidades distritales promuevan la participación ciudadana y cumplan con los compromisos que adquieren con la ciudadanía. Desde esa perspectiva, acompañar la rendición de cuentas local, y en este caso los diálogos ciudadanos, no significa únicamente asistir a una audiencia, un diálogo o una jornada informativa. Implica contribuir a que estos ejercicios se estructuren adecuadamente, que cuenten con información útil, que resulten comprensibles para la ciudadanía, promuevan la interlocución y dejen resultados verificables en términos de seguimiento, aprendizaje, compromiso y mejora. Uno de los sentidos centrales del acompañamiento de la veeduría distrital es precisamente contribuir a que el dato público no permanezca únicamente en el plano de una publicación formal, sino que se transforme en una herramienta efectiva para el ejercicio de control social. Entonces, como les comentaba, pues quiero hablarles un poco de las herramientas que tenemos en la veeduría, como son Incide, Medir para Transformar, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, y por último, la encuesta de confianza institucional. Primero, pues bueno, Incide es una herramienta especialmente útil para socializar en estos espacios, en tanto que permite contarle a la administración local y a los ciudadanos que la veeduría distrital desarrolla seguimientos y evaluaciones para observar con evidencia qué tan preparadas están las entidades para relacionarse con la ciudadanía, midiendo el acceso a la información, la participación, provisión de bienes y servicios e incluyendo condiciones reales para un diálogo y la colaboración. En el contexto específico de los diálogos ciudadanos y de la rendición de cuentas distritales, INCIDE permite analizar la calidad de los ejercicios a partir de datos concretos, como si hubo canales suficientes para informar, si existieron consultas y diálogos, si la audiencia tuvo un sentido participativo, si se evaluó este proceso y si la entidad cuenta con las condiciones institucionales para que la participación no sea meramente formal, sino realmente incidente. Por el lado del gobierno abierto y rendición de cuentas, pues esta herramienta nos permite dar un mensaje de proyección un poco más amplia y propositiva. En el segundo plan de gobierno abierto Bogotá 2025 y 2027 se plantea como propósito fortalecer la confianza entre ciudadanía e instituciones y traducir los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación en resultados tangibles para la ciudadanía. Hablar de esta herramienta permite insistir en una idea sencilla pero estratégica. La rendición de cuentas local no debe entenderse como un trámite aislado, sino como parte de una apuesta más amplia para abrir la gestión pública a la ciudadanía. Es por eso que cuando una alcaldía local informa mejor, publica y explica sus datos, habilita espacios de diálogo, escucha preguntas, responde observaciones y facilita el seguimiento a los compromisos, está materializando los principios del gobierno abierto. Bueno, y por último, la encuesta de confianza institucional. Digamos que esta encuesta articula un módulo sobre participación y control social y aporta la voz de la ciudadanía. Sus resultados señalan que el acceso a la información constituye una condición habilitante de la participación y que uno de sus ejes centrales es precisamente identificar si la falta de información es percibida como uno de los principales obstáculos para participar. Esta medición también permite comprender la relación entre confianza institucional y disposición a participar, así como identificar barreras y experiencias y temas de interés ciudadano.
Y bueno, ya para finalizar, digamos acá la intervención de la veeduría, quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía que está conectada a ejercer control social, a que fortalezcan, digamos, sus conocimientos o sus capacidades. Y para ello pueden ponerse en contacto, obviamente, con nosotros a través de correspondencia @veeduriadistrital.gov.co o de manera presencial en el edificio Tequendama, piso 34, o en la Casa Ciudadana del Control Social. Y bueno, también aprovecho para invitar a los ejercicios de control social, veedurías, observatorios ciudadanos e instancias de participación a que puedan inscribirse en el reconocimiento al control social 2026. El pasado 14 de julio abrimos inscripciones y pues esperamos que puedan participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra referente territorial de la veeduría distrital. Continuamos con este Facebook Live de presupuestos participativos y damos la palabra a nuestra referente de participación, la doctora Lina Cáceres, quien nos informará de los avances, ejecuciones y materializaciones de los presupuestos participativos vigencia 2025. Te cedo la palabra, doctora Lina. Hola, muchas gracias Valentina. Muy buenas tardes para todas y para todas las personas que nos acompañan en este espacio de Facebook Live. Como les mencionamos desde el comienzo de las intervenciones, este espacio o estos diálogos ciudadanos están pensados como un complemento a la información que nosotros damos en la audiencia de rendición de cuentas. Allí, como ustedes pues las personas que estuvieron allí y conocen de estos procesos, pues dimos cierta información sobre cómo hemos avanzado en los proyectos de inversión y cómo se ha ejecutado la inversión de nuestra localidad, pero no podemos, pues por la cantidad de gestión que se hace y también por los procesos que se van llevando, generalmente pues no podemos hablar con detalle de muchas de las cosas que hacemos. En particular del tema de presupuestos participativos, que como es sabido, es una parte pues bastante importante del quehacer de la alcaldía local, en particular porque a través de este proceso se invierte cerca del 50% del presupuesto que tiene nuestra alcaldía. Entonces, en el diálogo de hoy les vamos a contar cómo fue el proceso de 2025, cómo se implementó la estrategia de presupuestos participativos en la localidad y también contarles un poco sobre las experiencias que algunos de nuestros ciudadanos participantes tuvieron en la creación de propuestas y luego en la ejecución. Y también les daremos algunas noticias sobre cómo vamos a implementar la estrategia en esta vigencia. Entonces, para esto voy a presentarles una información. No sé si me puedas eso. Muchas gracias. Entonces, pues como ustedes, algunos de ustedes ya saben, los presupuestos participativos pues son una estrategia de participación ciudadana que lo que permite hacer es que la ciudadanía de manera eficiente y de manera pues incidente construya propuestas que quiere que se ejecuten en la localidad y asimismo pues priorice las propuestas que quiera que se realicen y luego de eso pues nosotros en la alcaldía estamos en comunicación y diálogo permanente con la ciudadanía para hacer pues un ejercicio efectivo en la ejecución o materialización de estas iniciativas. Básicamente lo que pues hemos siempre conversado en estos espacios es que la participación de la ciudadanía en la estrategia es una participación directa en el sentido en el que son ellos quienes proponen y luego priorizan la inversión de la localidad. En el caso de la estrategia que tuvimos en 2025, teníamos 3 rutas de participación o 3 formas en las que la ciudadanía podía participar. Una de estas rutas era Idea lo local, en la que la ciudadanía de manera autónoma podía pues inscribir allí sus propuestas, registrarlas en las metas en las que estaban destinadas para este componente y una vez, digamos, que estas propuestas quedaban registradas, pues cada uno de los sectores, sea Secretaría de Cultura, Secretaría de Ambiente, IDEPAC, Secretaría de Desarrollo Económico, hacían una revisión para ver la viabilidad de esta propuesta en su ejecución.
Por otra parte, teníamos otra ruta de participación, que es la ruta Imaginemos lo Local, y a través de esta ruta, pues se construía o construimos colectivamente las propuestas que pues podían ser creadas en cada una de las metas que pertenecían a este componente. Allí básicamente pues teníamos dos tipos de diálogos, Imaginemos lo Local, o sea, dos tipos de construcciones colectivas diferentes. Una, los diálogos Imaginemos lo Local generales, que pues estuvieron en algunos temas como ambiente, cultura, también en temas de desarrollo económico estuvimos trabajando a través de esta estrategia o de esta ruta de participación. Y allí, pues básicamente se reunieron los ciudadanos y las ciudadanas a construir propuestas en compañía de los sectores y de los líderes o representantes de cada uno de los equipos de la alcaldía. Por otra, cada una de estas propuestas estaba sujeta a priorización en la etapa posterior, que pues era la etapa de priorización. De otro lado, teníamos el otro tipo de diálogos, Imaginemos lo Local, que eran los diálogos diferenciales. En la estrategia de presupuestos participativos en 2025 tuvimos 5 grupos diferenciales. Estos son mujeres, jóvenes, la ruralidad también estaba allí, los diálogos diferenciales de grupos étnicos y también teníamos diálogo diferencial para comunidad LGTBIQ. En cada uno de estos espacios, pues se generó una propuesta o un diálogo que funciona más como una concertación y como resultado de ese espacio o esas propuestas que fueron construidas en los diálogos diferenciales eran propuestas que no iban a la etapa posterior, que era la etapa de priorización, sino que estos diálogos diferenciales de manera directa pasaban a ser parte de los proyectos de inversión que estamos ejecutando en esta vigencia 2026. Digamos que esa es como la diferencia importante entre esos dos tipos de diálogos. Ahora, que quién decide cuáles grupos son diferenciales y cuáles no, pues esto viene dado por los lineamientos metodológicos y la circular que nos orienta a todos los fondos de desarrollo local y que es una circular construida por la Coordinación General de Presupuestos Participativos. Finalmente, teníamos otra ruta de participación que es Transforma lo Local. Transforma lo Local es la ruta que está destinada a la ejecución de propuestas que tienen que ver con malla vial, con parques y con restauración ecológica principalmente. Y allí, en esta estrategia, básicamente, y además, a diferencia de las otras dos rutas, la ciudadanía no construye, sino que simplemente prioriza aquellos puntos de intervención en los que pues, ellos consideran que es importante que se haga una inversión. Esta ruta, ¿por qué funciona de esa manera? Pues resulta que la Secretaría Distrital de Planeación, en conjunto con las alcaldías locales, digamos que tienen un plan dentro de unos puntos integrales de proximidad, más aquellos puntos o aquellos planes que tienen a través del componente de gestión pública en infraestructura, y esto es básicamente la alcaldía local. Ellos tienen un plan para hacer intervenciones en espacio público, sea malla vial, sea andenes, sea restauración ecológica o sea parques, y ellos seleccionan un grupo de estos puntos para ser priorizados dentro de la estrategia de presupuestos participativos. Esa es como la diferencia que tienen esta ruta Transforma lo Local versus las otras rutas de participación de Proyecta Local Presupuestos Participativos. Básicamente, pues esas fueron las 3 rutas. Nosotros estuvimos con el equipo de participación y el equipo de alcaldía haciendo pues un ejercicio, por un lado pedagógico, en donde la ciudadanía pues podía conocer un poco más cómo iba a darse el proceso el año pasado. Tuvimos algunos espacios de socialización, conversamos con varios líderes, con varias instancias de participación. Estuvimos allí tratando pues de hacer la pedagogía de lo mejor posible para que la ciudadanía pudiera conocer no solamente cuáles eran las rutas de participación, no solamente conocer el cronograma, sino que también pudiera tener información sobre cuáles eran las metas sobre las cuales se podían generar propuestas o se podían generar ideas y qué partes específicas iba a tener el proceso como tal y de qué manera podían participar, que digamos que gran parte de lo que para nosotros como administración
es importante es no solamente que la gente se vincule a estos procesos para priorizaciones o en ciertos momentos, sino que efectivamente para nosotros es muy importante que la ciudadanía comprenda cuál es el sentido de esta estrategia, por un lado, y por otro lado, que pueda participar en todas las etapas que tiene el proceso. Porque eso, digamos, que nos garantiza que la ciudadanía se mantenga activa y de esa manera la participación sea no solamente efectiva, sino que sea incidente en el territorio. Entonces, como resultado del proceso, tuvimos 10.008 priorizantes, o sea, 10.008 personas se acercaron a los puntos de votación, fueran estos itinerantes o fueran estos fijos, para darnos a conocer cuáles eran las iniciativas preferidas por ellos para que se ejecutaran este año. Eso, digamos que al sumar todas esas priorizaciones que aparecieron allí, tuvimos 41.660 priorizaciones en total en todo el proceso. Y esto se logró a través de visitar más de 50 puntos itinerantes que tuvimos por toda la localidad. Estos puntos itinerantes de priorización fueron concertados con los mismos promotores que ya tenían viabilizadas sus propuestas. También estuvimos allí visitando las juntas de acción comunal, las instancias de participación, estuvimos en ferias y en diferentes eventos realizados por la alcaldía local, para que las personas tuvieran como la oportunidad, pues, de priorizar iniciativas, pero también de conocer un poco más por qué es importante esta estrategia y por qué nosotros podemos tener algo que decir o incidir en la manera en la que se invierte el 50% del presupuesto de Usaquén. Al final de todo el proceso, teníamos pues más de 100, como 104, entre 104 y 110 propuestas que la ciudadanía podía priorizar. De estas, 37 resultaron allí priorizadas por la ciudadanía para ser ejecutadas en esta vigencia 2026, que están siendo pues materializadas justo en este año. Y de esas, pues también de todo lo que pasó en el proceso, 8 puntos de intervención a través de la ruta Transforma lo Local. Tenemos allí entonces, 7 propuestas en seguridad y convivencia, 8 propuestas en ambiente, 4 en temas de deportes, 5 en temas de cultura, 4 propuestas de mujer y género, 4 propuestas de desarrollo económico, 8 de infraestructura, 4 en temas de participación y una propuesta en temas de salud mental, para un total de 45 iniciativas que son las que estamos ejecutando en este momento en la localidad como parte pues de este proceso que es bastante allí como importante. ¿Qué es lo que ocurre una vez, digamos, que tenemos estos resultados y podemos saber que vamos a ejecutar 45 propuestas en la siguiente vigencia? El año pasado se firmó en el mes de diciembre el Acta de Acuerdos Participativos. Esta Acta de Acuerdos Participativos representa no solamente la voluntad de la ciudadanía en términos de inversión de acuerdo con lo que está allí priorizado, sino que también para las alcaldías locales estas propuestas que ya resultaron allí priorizadas comienzan a ser parte de los proyectos de inversión de la siguiente vigencia. Y en particular en esta estrategia, cuando termina presupuestos participativos y termina el año, digámoslo así, arrancamos el siguiente año implementando otra estrategia que hace parte del mismo proceso, que se llama Constructores Locales o Construye Local. Esta estrategia lo que hace básicamente es vincular a la ciudadanía y en particular a los promotores de las iniciativas con todas las etapas que hacen posible que una iniciativa se materialice en el territorio. Es decir, dado que la ciudadanía o un promotor tuvo una idea en particular sobre cómo generar una acción en el territorio y luego, digamos, que se dio toda la tarea de hacer conocer su iniciativa, de invitar a la ciudadanía cercana a priorizar su iniciativa y pues si finalmente quedó allí en el Acta de Acuerdos Participativos,
Luego, lo que ocurre con este promotor es que seguimos en comunicación con esta persona para conocer un poco más realmente cómo se imaginaba que esa propuesta podía darse en el territorio y cómo podríamos nosotros desde lo técnico formular para luego hacer un proceso de contratación y luego ejecutar la propuesta de manera que pudiéramos efectivamente ver esa acción que se imaginaron en la vigencia anterior siendo real en la siguiente vigencia. Entonces allí básicamente lo que nosotros hacemos es que contactamos a los promotores de las propuestas que fueron priorizadas o las que fueron concertadas, porque recuerden que están priorizadas aquellas que ocurrieron en los diálogos Imaginemos lo Local y en Idea lo Local. Y por otro lado tenemos los diálogos diferenciales, que son aquellos espacios que son de concertación principalmente. Contactamos a estos grupos de personas o a estos promotores y allí digamos que empezamos a tener un poco más de información sobre cómo ellos se imaginaban la propuesta. Y allí pues al revisar y al contactar, pues digamos que contrastar esto que ellos nos dicen con los criterios de elegibilidad y viabilidad, más digamos que la manera o la cantidad de propuestas que a veces tenemos que ejecutar a través de un solo proyecto, empezamos a hacer la formulación ya técnica de estas propuestas con miras a generar un proceso contractual. Digamos que durante todo este proceso, la ciudadanía o el promotor está allí mes a mes o cada 2 meses, dependiendo de cómo avance la formulación en cada caso, están en permanente comunicación para que ellos puedan conocer cada una de las etapas del proceso, decirnos, venga, no, nos parece que esto no era como yo me lo imaginaba, o decirnos, no, definitivamente eso no es así, o también nosotros en algunos casos decir, mire, esto no se puede tanto como usted se lo imaginaba, porque pues a veces el presupuesto no es suficiente, otras veces hay partes de la propuesta como ellos se la imaginaban que por temas de los criterios de elegibilidad y viabilidad no podemos ejecutar. Digamos que allí pasan algunas cosas que hacen que nosotros tengamos que formular de la manera más cercana posible a la idea original, pero a veces no podemos hacer como todas las cosas allí tal cual en algún momento se lo imaginaron o tal cual en algún momento ellos van viendo cómo avanza y dicen como no, a mí me gustaría cambiar esto. A veces sí se puede hacer, a veces pues decimos no, al cambiarlo estaríamos cambiando la propuesta y eso no fue lo que priorizó la ciudadanía el año pasado. Entonces, digamos que en todos estos espacios que se llaman espacios de co-creación es en donde se genera la construcción pues como más fuerte de aquello que se va a ejecutar y hacer efectivamente material esa iniciativa. Una vez digamos que todo este proceso se da y se hace un proceso de contratación para materializar la idea y ya efectivamente llega pues al territorio, los promotores que ya son constructores locales pues en su proceso de seguimiento a su iniciativa pues finalizan y finaliza el proceso con el envío de una carta de materialización en donde efectivamente nosotros desde los equipos como tal agradecemos y el alcalde pues agradece al ciudadano o a la ciudadana por haber participado de manera incidente para la construcción de la localidad. Básicamente pues esto tiene que ver con ciertas ideas que son muy fuertes en el sentido pues que lo mencionaba en la intervención Ana de la veeduría, y es que así como hacemos control social a través de una estrategia como Proyecta Local Presupuestos Participativos y también Construye Local, pues como ciudadanos podemos en cierta medida apropiarnos de lo público y fortalecer de cierta manera las acciones que pueden construir una localidad mucho más habitable, mucho más segura, con espacios mucho más bonitos. Digamos que allí hay un montón de temas o de iniciativas que hemos ejecutado que han pues mejorado nuestra localidad, y eso es como la intención que tiene
Proyecta Local Presupuestos Participativos desde que empezamos a implementarlo. En particular, y pues eso era como aquello que tenía yo que contarles sobre la experiencia que tuvimos el año pasado. Gran parte de las propuestas que estamos ejecutando, digamos que están en formulación. Ya hemos, digamos que de esas 45 propuestas que yo les conté, ya hay un porcentaje pues como importante que está en las etapas finales de la formulación y que ya muy pronto vamos a empezar con la segunda parte muy importante del proceso, que es poder gestionar todo lo que tiene que ver con la parte precontractual y contractual de las iniciativas. Y una vez, digamos, que nosotros podamos avanzar en eso, pues ya estaríamos en los próximos meses viendo cómo se ejecutan esas ideas en la localidad. Para antes de darle como la palabra a nuestro invitado y promotor, quiero contarles que para 2026 la estrategia Proyecta Local Presupuestos Participativos va a tener algunos cambios significativos. Todavía digamos que no les podemos anticipar tanta información porque todavía no tenemos firmada la circular que nos orienta pues desde el punto de vista metodológico cómo se dará la implementación. Sin embargo, sí les podemos contar que la estrategia como tal va a tener esas fases que ustedes ven allí en pantalla. Vamos a tener una etapa de alistamiento, que es en la que estamos justo ahora, y en esa etapa lo que hacemos es revisar cuáles son las metas que se van a programar en el proceso y, por ejemplo, cuántas propuestas se van a ejecutar por cada una de las metas que vayan a estar en proceso. Además de, pues, diseñar una estrategia de difusión, una estrategia de pedagogía, una estrategia de abordaje en el territorio. Digamos que todo eso es lo que está ocurriendo en este momento y eso quiere decir que muy pronto ustedes como ciudadanos y ciudadanas de la localidad van a poder tener información sobre cuáles son las rutas de participación este año y cómo van a poder participar. Posteriormente a esta etapa, pues ya se construyen las propuestas de manera colectiva y se hace un registro de estas propuestas que luego pasan a una revisión, luego van a priorización nuevamente y al final pues también vamos a tener un acta de acuerdos participativos que nos orienta sobre las acciones que se van a realizar en el 2027. Entonces, la invitación para aquellos y aquellas que quieran conocer un poco más sobre cómo va a ser este proceso es estar muy pendientes de nuestras redes sociales, porque allí en las próximas semanas vamos a estar compartiendo la información sobre los puntos de información, sobre la estrategia como tal, las metas, digamos que vamos a tratar de generar la mayor cantidad de difusión sobre esta estrategia y también vamos, pues les queremos invitar a nuestros espacios de conversación sobre esto de presupuestos participativos. Nosotros desde el mes de marzo estamos implementando algo que se llama Consultorio Ciudadano, Proyecta Local Presupuestos Participativos. Este es un espacio que implementamos con el equipo de participación todos los miércoles y todos los viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Casa del Consumidor. Esto es en la calle 122, número 7A61, en donde queda el CPL también allí. Y allí estamos, digamos que, esperando a que la ciudadanía que tenga inquietudes sobre cualquiera de las etapas de presupuestos participativos, sea sobre la implementación que tuvimos, sobre las metas, sobre el proceso, sobre la ejecución. Si tienen preguntas, pues como ya más técnicas, muchas veces nosotros les podemos indicar cuál es la ruta a seguir allí. Siempre estamos allí dispuestos y dispuestas a colaborarles e informarles lo más que se pueda sobre este proceso. Entonces, invitarles a este espacio y también pues decirles que nosotros desde participación siempre estamos para escucharles,
para tratar pues en la mayor posibilidad que tengamos gestionar aquellas peticiones que ustedes tengan. Y pues bienvenido siempre a estos espacios y pues en particular a lo que necesiten y que podamos nosotros desde el equipo apoyarles. Entonces, pues eso era lo que les quería contar como tal. Ahora, entonces, creo que vamos a darle paso a don Luis Ernesto Gómez. Muchas gracias a nuestra referente líder de participación ciudadana. A continuación, le damos paso al señor Luis Ernesto Gómez, constructor local Usaquén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis, inspector de Carmen, la soy un cerro. Actualmente también parte de las del desarrollo sistémico del comité de participación comunitaria. A continuación, compartir algunas de las experiencias que han tenido la oportunidad de aportar al desarrollo. Cuando escuché la primera vez las participaciones de la ciudad, la oportunidad de proponer voy a como una utopía, no quería mucho, pero sin embargo asistí a actividades para comprender la importancia de participar. Que allí tener en cuenta nuestras ideas y que ellos pues reales para mejorar la vida de nuestro comunidad. En este programa creo voces que como muchas veces de nuestras opiniones. Señor Luis Ernesto, disculpe, vamos a hacer una pequeña interrupción ya que su audio no se escucha muy bien. Ahí es bien. Tenemos una interferencia, señor Luis Ernesto. No sé de pronto si pueda validar su audio. A ver, o igual. Ya lo escuchamos mucho mejor. Si quiere, continúe y cualquier cosa lo voy a interrumpir. Bueno, ya entendí. Bueno, vale anotar la importancia de los participativos que promueven la participación de la comunidad y no solamente solo de un poblacional. Allí nos encontramos todo tipo de personas de nuestra localidad, tales como hombres, mujeres, personas con identidades especiales de género, poblaciones, nuestros jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de la violencia, también nuestros amigos afrodescendientes, la población, y todos nos encontramos allí, y de verdad espacios muy beneficiosos para nuestras comunidades. Desde allí se han construido muchas propuestas, entre ellas en el año 2023 por parte del Consejo Local de Desarrollo Sistabia se hizo una propuesta de capacitación de danza. Allí 50 personas de la UPZ, la UPZ Usaquén, tuvieron la oportunidad de capacitarse y de recibir insumos para actividades tales como y pues con esto establece la posibilidad de que las personas mayores cuenten con esos elementos
indispensables para uno de los momentos que quiero destacar son esas mesas de comprensión. Allí comprendí que un proyecto es un trabajo colectivo, escuchar puntos de vista, encontrar acuerdos y pensar en soluciones para toda la comunidad. Es eso que nuestros proyectos son. También hay que otros proyectos, el resultado de sabios batallas han sido los juegos tradicionales que se desarrollaron el año pasado, perdón, eso fue este año, en diferentes partes de la localidad, entre otros, es Norte, Buenavista, el segundo sector, el sector Corao, en Tubería, en La Uribe, en el Parque de las Ramas, en el sector del Parque de Licia, en el Parque de Unicef, entre otros. Y de verdad que es espacios donde se llega a la comunidad a compartir, y lo más interesante también, la alcaldía dentro de ese presupuesto destinó unos recursos para premiación, hecho que pues la comunidad también le llamó mucho la atención ver esa premiación. Pues hoy quiero también hacer un reconocimiento a la institucionalidad, a todo el personal de la alcaldía, porque cuando se iniciaron estos procesos de encuentros participativos, encontramos en ellos el apoyo, donde siempre estuvieron atentos a aclarar dudas, a direccionarnos y a hacer que nuestros proyectos fueran tenidos en cuenta, en el sentido de que quedaran bien estipulados, escritos. Mi participación en las instancias también ha hecho que la ciudadanía se fortalezca a través de los juegos, perdón, a través de las actividades físicas que se tienen en las diferentes partes de la localidad de Usaquén, ver cómo el Instituto de Recreación y Deporte también llega a los territorios, las subrentas, vemos cómo el desarrollo económico también ha venido apoyando a los proyectos de los emprendimientos de nuestras personas mayores. Dentro de otras propuestas que se han postulado ha sido la de salud mental, huertas urbanas, que para este año viene un proyecto muy interesante a nivel de toda la localidad de Usaquén. Dentro de todos estos talleres también hemos encontrado charlas referentes al cuidado de las aromáticas y sus propiedades medicinales. Y bueno, para este año muy atentos a continuar en estos presupuestos participativos y a seguir proponiendo la mejora de nuestra localidad y invitar a nuestros ciudadanos a que se animen a participar, que escuchemos esas propuestas y que veamos que las necesidades que tenemos en cada territorio son posibles de tener recursos y de esa manera buscar la mejor calidad de vida para nuestra ciudadanía. Bueno, muchas gracias y no sé si alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, señor Luis. Le recordamos a toda la comunidad que se encuentra conectada a este Facebook Live de presupuestos participativos que pueden realizar sus preguntas, si tienen dudas, inquietudes, las cuales se les responderán al final de este espacio. También les dejaremos anclado un enlace para calificar este importante encuentro. Damos nuevamente la palabra a nuestra referente de participación, la doctora Lina Cáceres, líder de participación ciudadana, quien nos contará la proyección de presupuestos participativos 2026. Listo, Valentina, muchas gracias. Bueno, quería contarles un poco, sé y debemos pues reconocer que el audio en la intervención de don Luis Ernesto no fue tan bueno. Y sí quería contarles la razón por la que don Luis Ernesto hizo parte de este espacio, y es porque don Luis Ernesto en particular, desde que nosotros empezamos a implementar este proceso en 2020, fue uno de los ciudadanos de la localidad. Hay muchos más, pero
Él fue una de las personas que año a año ha venido construyendo propuestas y presentando, digamos que propuestas desde las instancias de participación y también desde su comunidad en Delicias del Carmen para, digamos que, hacer parte como del proceso como tal. En muchos casos en particular, pues él muchas veces presenta una, dos, tres propuestas en una vigencia en particular y a veces no le queda ninguna. En algunos años logró ser constructor local de una de estas propuestas y también en algunos años, si hay una propuesta en particular que él por varios años la presentó y siempre se la viabilizaba el sector, sí, interesante, pero allí en la etapa de priorización resultaban otras propuestas priorizadas hasta que el año pasado esta propuesta empezó o logró estar priorizada y ejecutarse durante este año. También allí don Luis Ernesto generó muchos espacios, no solamente de priorización, sino también de pedagogía en este proceso, en sus diferentes roles, que son roles muy activos en la localidad, y eso es algo que nosotros como administración valoramos un montón, porque pues efectivamente la ciudadanía activa tiene que ver y la participación no solamente tiene que ver en este proceso con priorizar una iniciativa o decirnos en el momento de la priorización es importante o yo prefiero estas propuestas, sino que también tiene mucho que ver con incidir y participar desde diferentes momentos que tiene esta implementación. Al igual que don Luis Ernesto, ahorita que yo estaba viendo quiénes están allí conectados en este espacio, hay varias personas que históricamente han estado allí, la señora Yoli Contreras, también nuestros medios de comunicación comunitarios y alternativos, Meca TV, bueno, hay Bogotá Social, hay muchos que están allí conectados y que me alegra que estén acompañándonos en este espacio y que también les agradecemos desde la alcaldía local que año a año estén vinculándose con la estrategia de presupuestos participativos y tratando de generar siempre como pues ideas que permitan no solamente que se hagan buenas inversiones, que es una inquietud que muchas veces la ciudadanía nos presenta y es, bueno, pero qué tanto o qué tan robusto es una propuesta de estas que es una idea que tiene una ciudadanía y cómo es que esa idea se convierte en una inversión real en la localidad. Digamos que allí, como les conté, gran parte del ejercicio tiene que ver con que sí, la ciudadanía presenta una idea y las ideas siempre son muy sencillas, o sea, son importantes, tienen los sectores, pues las avalan allí como una idea que es viable, pero cuando avanzamos a la segunda fase del proceso, que es cuando estamos en Construye Local, ya en la ejecución de la propuesta como tal o en su proceso de materialización, pues allí hay un montón de cosas alrededor que están como de esta construcción para hacer que sea técnicamente robusta y que además de eso cumpla con los criterios de elegibilidad y viabilidad, que son unos criterios que orientan la inversión de los fondos de desarrollo local. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, cada secretaría, cada 4 años, construye unos criterios que nos permiten a nosotros saber en qué podemos invertir el dinero y en qué no. Y muchas veces en las propuestas pasan cosas como, no, es que yo quiero hacer una intervención particular a un parque para la promoción de la convivencia ciudadana en ese parque en particular. Y allí los criterios de seguridad nos dicen, usted puede hacer estrategias de promoción de la convivencia, pero a través de esa meta como tal no puede intervenir parques porque para intervenir parques hay otras metas y hay otra inversión y otro recurso en otro lado. Entonces allí gran parte como del ejercicio para poder construir de esa manera, pues requiere un diálogo entre el promotor y la alcaldía como tal y sus equipos técnicos. Gran parte también de este ejercicio tiene que ver con el fortalecimiento del control social y del seguimiento y la veeduría ciudadana alrededor de estas iniciativas.
Y eso es muy importante porque vi un comentario relacionado con eso en Facebook, y es básicamente nosotros cuando nos vinculamos con estas estrategias como ciudadanos y ciudadanas y cuando digamos que priorizamos una iniciativa o registramos una iniciativa para que sea priorizada, si todo funciona muy bien y esa idea es exitosa y resulta priorizada, pues yo como promotor de la iniciativa puedo elegir ser el veedor de esa iniciativa como tal. O sea, uno puede ser veedor o uno puede ser beneficiario. Digamos que como promotor uno tiene la posibilidad de elegir como 4 roles diferentes y dependiendo de eso, pues el tipo de control social que uno hace, pues es diferente. Y allí es claro tanto para la alcaldía como para los promotores y también debe ser muy claro para la ciudadanía que siempre pueden consultarnos sobre cómo se está invirtiendo el dinero. O sea, es decir, si hay 45 propuestas de presupuestos participativos, a través de muchas formas, ustedes pueden decirnos, venga, ¿qué ha pasado con las iniciativas del sector ambiente? Cuénteme cómo ha avanzado la ejecución de las iniciativas de seguridad o cuéntenos cómo ha avanzado la construcción o la ejecución más bien de las iniciativas del sector mujer y género, cuántas había, cuánto presupuesto tenían y cómo las han ido ejecutando. ¿De qué maneras pueden conocer ustedes eso? Pueden hacernos la pregunta de manera directa, para esto hay espacios como el consultorio ciudadano, también a través de los canales típicos que existen como los derechos de petición, también digamos que en los espacios de las instancias de participación, muchas instancias de participación hacen control y veeduría a cada uno de los proyectos, los promotores mismos, ya se los dije, también lo hacen. Y además de eso, también los promotores tienen un rol clave porque en su rol de promotor, pues no solamente es hacer el seguimiento, o sea, la construcción y el seguimiento a la ejecución de esa iniciativa, sino que también, especialmente en aquellos espacios que son de construcción colectiva, como los diálogos, es un deber del promotor contarle a los demás que estuvieron en ese espacio de construcción qué es lo que ha pasado con esa iniciativa y cómo, digamos, que ha ido avanzando en el tiempo y las preguntas, las inquietudes que tengan y la manera en la que pues se ha ido construyendo como todo el proceso. Aparte pues de eso también la Secretaría de Gobierno ha dispuesto diferentes herramientas y pues hay una en particular que permite ver cómo el avance en la iniciativa, pues en cada una de las iniciativas de presupuestos participativos se va dando. Recientemente, pues esto estaba en actualización y esta mañana nos llegó a nosotros pues ya como la información y el tablero que nos permite ver, venga, cuántas iniciativas de 2025 tenemos materializadas, cuántas de 2026 ya han ido avanzando y en qué etapa están y cómo estamos nosotros, digamos que frente a las demás alcaldías en ese proceso. Entonces, pues en particular, por ejemplo, las iniciativas que debíamos ejecutar en 2025, que eran 46, de esas 46 ya hemos materializado el 61% de estas y seguimos, digamos que avanzando y ya muy cerca de tener la materialización al 100%. Y también pensando un poco en esta vigencia, que es sobre lo que les conté hace un momento, de las 30 y pico de iniciativas que estamos ejecutando este año, pues el 100% de esas están en el proceso de formulación y que les conté, ya estamos pues como muy cerca de arrancar con la etapa contractual para que en los últimos meses del año o a partir como de los próximos 2 meses o un mes podamos avanzar en la ejecución de estas propuestas que fueron construidas previamente. Entonces allí pues el mensaje es en parte que la responsabilidad obviamente en la ejecución de la inversión en ciertos momentos pues no, la responsabilidad en la ejecución de la inversión depende principalmente de nosotros
como alcaldía local, porque son nuestros equipos quienes estamos a diario en los temas de la formulación y la contratación y bueno, todas esas cosas. Pero también hay una parte muy importante de este mensaje y es que la comunicación y digamos que el control y el seguimiento que se hace sobre cómo estamos haciendo nosotros nuestro trabajo en la alcaldía local, en gran medida depende de las personas, o sea, de la ciudadanía y en particular de la ciudadanía que participó de manera activa como promotor o también como parte de un espacio de construcción colectiva, como el caso de los diálogos. En ese sentido, pues sí, digamos que para nosotros siempre es muy bien recibido y siempre estamos como con toda la disposición de contarles qué ha pasado con cada una de las iniciativas y de nuevo invitarles a que se acerquen al consultorio ciudadano, que creo que es el espacio como más amigable con la ciudadanía, a preguntarnos lo que ustedes quieran saber, porque con toda la transparencia y con toda la sinceridad nosotros les vamos a contar cómo ha avanzado. Y asimismo, pues también recuerden los otros canales que les conté, en donde ustedes pueden conocer o preguntar con mucho más detalle qué es lo que ha pasado con cada una de esas iniciativas de presupuestos participativos. No sé si hay alguna otra pregunta, Valentina, por allí. O sea, yo leí los comentarios que están aquí. Bueno, Pero agradecemos a la doctora Lina Cáceres, que nos dio respuesta a algunos comentarios de nuestro Facebook Live. El equipo de prensa y comunicaciones verificará si aún tenemos preguntas, dudas, comentarios por parte de la ciudadanía, en las cuales se dará respuesta. Bueno, tenemos acá un comentario por parte de Yoli Contreras y dice, estos procesos es importante difundirlos más en los espacios de participación de las localidades. sí, Yoli, sin duda, esto es una apuesta muy grande que vamos a hacer este año. Digamos que este año nosotros hay como una directriz importante desde la Coordinación General de Presupuestos Participativos y es transmitirle el mensaje a la comunidad que la participación en este proceso no solamente tiene que ver con la priorización, sino también con los espacios o todas las etapas que van desde la pedagogía y en el alistamiento, luego el registro, bueno, los momentos que les conté. Eso, digamos que en qué se traduce, en que para nosotros en la alcaldía este año la meta, o sea, no solamente es una meta en priorizaciones, sino que vamos a tener una meta cuantitativa en espacios que visitemos para socializar, para hacer pedagogía. De hecho, el consultorio ciudadano es una de esas apuestas que hicimos desde el comienzo del año con el equipo para difundir más información sobre este proceso. Digamos que no sé si lamentablemente o no nos pasó que justo la estrategia cambió y hasta que no supiéramos con certeza qué cambios iba a haber en la estrategia, pues no podíamos con mucha fuerza acercarnos más a la comunidad para hacer difusión del proceso. Sin embargo, una vez tengamos la circular, ya digamos que tenemos muchas ideas con el equipo, vamos a estar allí contándoles de qué se va a tratar y con en esos mismos espacios, pues acercarnos no solamente a la pedagogía, sino también al registro y luego entonces a la socialización de aquello que quedó viabilizado y luego en esos mismos espacios como que volver a los lugares para ver si así ampliamos un poco más la participación de la ciudadanía en este proceso. Bueno, muchas gracias. Tenemos otro comentario por parte de Santiago. Dice, dentro de los diálogos diferenciales se puede sacar varias propuestas o solo una por diálogo. Los diálogos diferenciales, que como les conté, los diálogos diferenciales son espacios de concertación con las comunidades diferenciales.
En las vigencias anteriores teníamos 5, este año vamos a tener un par más. Después les contaremos con detalle, como yo les dije, no puedo en este espacio todavía contarles tanto, pero la cantidad de propuestas que se construyen en los diálogos diferenciales dependen de la cantidad de metas que se asigne a cada sector diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, al sector de jóvenes se programan que para la concertación con ellos se van a realizar acciones que tengan que ver, por ejemplo, con cultura, una meta de cultura y una de desarrollo económico, ellos van a poder construir 2 propuestas y esas 2 propuestas ya van a ir directo al proyecto de inversión de la siguiente vigencia. Entonces, se construye una por meta, pero puede hacer que los grupos diferenciales tengan más de una meta para concertar. Allí hay que tener también en cuenta otra cosa, y es que la programación de las metas en gran medida en el proceso depende de cómo se va avanzando en las metas grandes, pues las metas que tiene el plan de desarrollo. O sea, no sé, en la administración anterior, por ejemplo, pasó que en el último año no se programaron tantas metas en presupuestos participativos porque ya se habían cumplido las metas del cuatrenio de muchas de las metas que teníamos dentro del componente participativo. Entonces, allí digamos que hay varias cosas que se deben tener en cuenta, y para eso en la programación de las metas nosotros nos sentamos con el equipo de planeación y con el alcalde para que se tome una decisión sobre cuáles son las que pueden ir las que van a proceso, las que no, si van todas o cómo van, cuántas propuestas se ejecutan por cada meta. Digamos que todo eso es lo que ocurre en el proceso de alistamiento. Muchas gracias, Lina. Tenemos otro comentario y dice, hola, buenas tardes por parte de Jackson González. De los proyectos que ya se dieron en anteriores versiones, ¿cómo se puede buscar la participación continua, continuidad de los mismos, ya que los beneficiados desean que continúe? Hola Jackson, muchas gracias por tu pregunta. Digamos que allí hay digamos que una posibilidad, y hay iniciativas que han estado, digamos que acompañándonos por varios años en la localidad, y es porque estas iniciativas, por su naturaleza, son iniciativas que tienen varios componentes. Pon tú que en un año tú haces una propuesta que se llama, no sé, Patitas Felices, versión proceso de formación. En la siguiente vigencia es Patitas Felices, versión ejecución de emprendimientos. Y allí, digamos que es como una misma idea, pero si es una idea que tiene, digamos que un largo alcance, ustedes pueden siempre formular de manera que puedan existir diferentes versiones. Lamentablemente no es por las características que tiene este proceso de participación, pues si te quedó priorizada en un año, el recurso solamente es asignado por la vigencia en la que se ejecuta esa idea y no le puedes dar continuidad a menos que hagas una versión, digamos que 2 de esa iniciativa y continúes el proceso comunitario que venías realizando. Digamos que esa es como la manera en la que usualmente la ciudadanía puede darle continuidad a sus procesos. Bueno, muchas gracias, Lina. Tenemos otra por parte de Marta Patricia Cruz. ¿A qué entidad debemos dirigirnos para mejorar en los parques infantiles? Marta, muchas gracias por tu pregunta, y ahí hay 2 posibilidades. Depende, la respuesta es, depende del tipo de parque. Hay parques que pertenecen al IDRD, y en esos parques, pues digamos que nosotros como alcaldía local no tenemos la posibilidad de hacer como esas mejoras como tal, sino que pues allí la solicitud debería hacerse directamente al IDRD por parte de la ciudadanía a través pues de los canales que el IDRD tiene para recibir peticiones o
o si tienen, por ejemplo, esos parques tienen administradores, dirigirse directamente al administrador para que ellos indiquen realmente cuál es la ruta o en donde puedes tú radicar tu solicitud para la mejora del parque. Esa es una vía. Hay otros parques que sí son de la administración de la alcaldía local y en ellos pues lo que debes hacer es pues radicar allí una solicitud directamente en la alcaldía diciendo que quisieras que se mejorara el parque pues de alguna manera. Esa pues es una ruta que es posible. Hay también ciudadanos y ciudadanas que a través de los presidentes de las juntas de acción comunal, por ejemplo, hacen esta tarea y los presidentes de las juntas de acción comunal hacen sus gestiones para que allí estas mejoras en los parques se usen. En particular, pues en esta administración hay una intención bastante fuerte de hacer mejoras a la infraestructura, digámoslo así, de la localidad. Y de embellecer pues los espacios que habitamos. Entonces pues en ese sentido estamos siempre desde esta administración como muy atentos a recibir como esas solicitudes por parte de la ciudadanía, sí señora. Allí si lo vas a radicar ante alcaldía, puedes hacerlo en la oficina del servicio al ciudadano, allí en la plaza fundacional en donde está la sede de alcaldía, o también lo puedes hacer enviando pues una petición a cdi.usaquén@gobiernobogotá.gov.co. Muchas gracias, Lina. Tenemos otro comentario nuevamente por parte de la señora Yoli Contreras. Dice, importante hacer saber a la comunidad que los proponentes siempre estamos presentes en las mesas técnicas y eso hace que sea transparente la inversión. Sí, de acuerdo con Yoli, esa es una de las características que tiene el proceso y adicionalmente los proyectos de inversión y pues los contratos que se generan a través de estos procesos tienen, además del promotor que está haciendo allí el seguimiento, muchos de ellos tienen un comité que hace veeduría, un comité ciudadano que hace seguimiento también y veeduría al proceso. Por ejemplo, en el caso del proyecto de salud mental, allí tuvimos ese caso. También en otros que no pertenecen al presupuesto participativo, pero en el caso de del contrato de ayudas técnicas, hay un grupo de ciudadanos que está allí pendiente de que efectivamente el contrato se dé de la manera como se debe dar y de esa manera pues hacen presencia y control sobre la inversión. Que como les decía hace un rato, eso es muy importante para nosotros como administración. Bueno, muchas gracias, Lina. Tenemos otra pregunta de la mesa diversa. Dice, buenas tardes, genial que nos puedan socializar los nuevos lineamientos sobre todos los enfoques diferenciales. Sería bueno saber si continúan las mesas de co-creación. Sí, yo también quisiera poderles contar ya todo, pero como les dije, hasta que no nos envíen desde gobierno la circular, que ya muy pronto nos la van a enviar, vamos a poder contarles de qué se trata este año el tema. Sí van a continuar, sí vamos a continuar en los espacios colectivos de construcción de propuestas. Los grupos diferenciales también se van a mantener digamos que como funcionaron en los años anteriores, y esperamos que pues se vinculen muchas más personas al proceso, digamos que eso es algo que sí queremos mucho este año, y pues que continuaremos en el ejercicio, si se fijan un poco gran parte de esto o de esta estrategia de Proyecta Local Presupuestos Participativos tiene que ver con trabajar de la mano con la comunidad. No solamente porque ustedes en el territorio están viviendo todo el tiempo las problemáticas o están pensando en las oportunidades de mejorar ciertas cosas de su entorno, sino también porque para nosotros resulta mucho más fácil diseñar o formular
de acuerdo con aquello que ustedes nos cuentan o idearon en algún momento con otras personas. Entonces, pues creo que eso de construcción colectiva por el momento es algo que no va a desaparecer de presupuestos participativos. Seguiremos en los diálogos y también las mesas de co-creación seguirán. Bueno, Lina, muchas gracias. Sin más preámbulos, la alcaldía local de Usaquén, en cabeza de su alcalde Daniel Ortiz, le damos las gracias a toda la comunidad, líderes, lideresas, referentes y equipo de trabajo por hacer parte de este importante encuentro, donde abordamos el tema de presupuestos participativos. Les dejaremos un enlace de evaluación para que nos ayuden a completarlo. Este estará anclado en los comentarios. Muchas gracias a todos y todas y feliz resto de tarde.